vamos en la mitad del sistema digestivo con el otro grupo. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a dictarles hoy sistema respiratorio. Mientras tienen la oportunidad de dar una leída en las generalidades digestivas que nos quedan perdidos. Bueno, vamos a hablar del sistema respiratorio de las generalidades. Cuando hablamos del sistema respiratorio, ¿para qué está diseñado el sistema respiratorio? Sin miedo. Generalidades, ¿no? Luego cogemos a cada uno de los sistemas en las diferentes especies para ver las diferencias. ¿Para qué sirve el sistema respiratorio? Para respirar. Para respirar. Ahora definamos qué es la respiración. Entonces, es un proceso químico y osmótico mediante el cual los tejidos toman oxígeno del medio. Ese oxígeno, al tomarlo del medio, es llevado a las células, a la mitocondria, y la mitocondria realiza la fosforilación oxidativa y el ciclo de Krebs, y producto de eso se genera CO2. Este CO2 lo vuelve a coger nuevamente el globulito rojo y lo regresa al pulmón y el pulmón lo regresa a la piel. Entonces es un proceso químico y osmótico mediante el cual la célula toma el oxígeno del medio, realiza la respiración aerobia anaerobia, produce CO2 y este CO2 es regresado nuevamente al medio. Y ya dijimos que la respiración se divide en dos. En la primera se llama inspiración y la segunda se llama expiración. Pero no olvidemos que la planta es lo contrario, ¿no? Las células vegetales, ¿qué hacen? Toman el CO2 del medio, lo utilizan, ¿sí? Y eliminan oxígeno. Entonces de ahí estamos en un ciclo. Las plantas nos dan el oxígeno y nosotros le damos el CO2. ¿Todos de acuerdo? Sí. Pero el sistema respiratorio está formado por tres partes o tres porciones. Aquí les colocamos porciones del sistema respiratorio. Entonces, tres. La primera se llama porción de conducción. La segunda se llama porción de respiración. Y la tercera es lo que permite que entre y salga sangre, llamado mecanismo de bombeo. Entonces tenemos tres, ¿no? ¿Porción de qué? De conducción, la segunda porción de respiración y la tercera se llama mecanismo de bombeo. Bien, dentro de la porción de conducción encontramos las siguientes partes. Primero, nariz. La segunda, faringe. La tercera, laringe. Cuarto, tráquea. Quinto, bronquios.
sexto bronquiolos. ¿Todo bien o no? Bronquiolos. La porción de respiración a ella corresponde. Aquí van los bronquiolos, miren, ahí llegó. Y está formado entonces por este se llama saco alveolar y cada uno de esos, y el saco alveolar está formado por cada uno de esos llamados alvéolo pulmonar. ¿Todo bien o no? Entonces, el aire pasa a la nariz, faringe, laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos y aquí llegó al aire, o sea, aquí llega el oxígeno. Y al ladito, entonces por dentro está el glóbulo rojo medio. Y él lo que hace es llega y coge, trae la hemoglobina, coge el oxígeno en forma de la hemoglobina y así transporta el oxígeno al tejido. El tejido lo utiliza, el glóbulo rojo entrega el oxígeno y recoge el CO2 y lo regresa al alvéolo. O sea que por eso es tan importante, porque esta es la respiración en el pulmón, que realmente es la respiración pulmonar, mientras que allá en el tejido es la respiración celular. ¿Todo bien o no? Entonces, ¿está clara la porción de respiración? Listo. ¿Qué me quedaría? El mecanismo de bombeo. ¿Qué es el mecanismo de bombeo? Aquel que permite la entrada y salida de aire en todo su recorrido. Entonces, para poder respirar, ¿qué necesitamos? Primero, que tengamos un tórax adecuado. Segundo, que haya unos músculos torácicos. La tercera, que haya unos sacos pleurales. ¿Qué más nos faltaría para poder respirar? Y las prolongaciones de los sacos pleurales delante del borde anterior de la primera costilla, que reciben el nombre de cúpulas pleurales. ¿Todos de acuerdo o no? Bueno, muy bien. Entonces, están cachando mucha clase, colegas. Por lo tanto, a partir de la próxima semana, el quiz puede ser en cualquier momento. O al inicio o al final. Quedan advertidos. Si yo lo hago al final y no están, tienen celoso. ¿Sí estamos de acuerdo o no? He tenido ya 2 semanas donde hay 3 personas nuevas. Por mí, no hay problema, me puedo empezar sin por mí. No hay ningún problema. Bueno, entonces voy a empezar por estudiar la porción de conducción. Bueno, voy a empezar por estudiar la porción de conducción. Vamos a echar mano de los huesos de la cabecita. Bueno, entonces empezamos nuevamente haciendo las diferencias entre la nariz del humano y el animal doméstico. Lucecita, un favorcito. Hay una diferencia entre la nariz del perrito, pues de los animales domésticos, y la nariz del humano. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es?
Lucecita ahí tomando la botella, por favor, porque a ver si no tiene examen. Y es que la nariz en el humano está por fuera de la carita. Mientras que en el animal doméstico la nariz está dentro de su cabecita. Por eso ellos no sufren fractura de nariz. ¿Sí me siguen o no? Pero la nariz, ¿por qué está formada? Por coana anterior, cavidad nasal, coana posterior. Pero esta tiene sinónimo. Puede llamarse nariz anterior o nariz anterior. Otra vez. Coana anterior, nariz anterior, narina anterior, cavidad nasal, coana posterior, narina posterior o nariz posterior. ¿Sí o no? ¿Indígena? Sí. Pero no olvidemos que dentro de la cabeza existe una cavidad donde se ubica la nariz y esa se llama cavidad nasal. Entonces vamos a revisar en detalle que a nivel de donde se ubica la nariz existe una parte que no tiene hueso y esa se llama falsa nariz o nariz cutánea. ¿Vamos bien o no? Y en ella está la abertura ósea midlar, que ya la conocíamos, que es el espacio que va entre las apófisis nasales y el cuerpo del hueso incisivo y la unión entre las apófisis nasales con las ramas del hueso incisivo, que es la escotadura nasomaxilar o nasoincisiva. ¿Sí o no? Esa se llama falsa nariz o nariz cutánea. Entonces, si me voy al detalle, miro acá. Entonces yo amplío, miren. Aquí está la nariz. ¿Qué vemos de la nariz? Esta primera llamada coana anterior, nariz anterior u hollar anterior. Él está formado por dos partes. Una parte lateral y una parte medial. ¿Cómo se le conoce? Porción lateral del hollar, porción medial del hollar. Y septo o tabique nasal. Septo o tabique nasal. Es decir, la cavidad nasal está dividida en dos porciones. Una izquierda y una derecha. ¿Sí o no? Este es el septo o tabique nasal y él tiene dos porciones. Una ventral y craneal, que es hueso, y lo demás es cartílago. Craneal, ¿quién está? El hueso etmoides. Ventral, ¿quién está? El pómenes. Lo demás es cartílago. Si le quito el cartílago, mire aquí perfectamente el septo o tabique nasal. Ventralmente está el pómer y cranealmente está el etmoides. Todo lo demás es cartílago. Pero si yo retiro el septo o tabique nasal, en cada mitad de la cavidad nasal se encuentran estos tres, que son los huesos cornetes. Nasal se encuentran estos tres, que son los huesos cornetes endoturbinados o conchales, y que tienen forma de cono, con la base en dirección del septo tabique craneal y el vértice en dirección de la coana anterior. Pero el hueso está formado por huecos. Esos huecos se parecen mucho a una piedra volcánica. Por lo tanto, cuando yo expiro, debo inspirar y expirar por la nariz, porque cuando expiro queda aire caliente dentro de los huesos cornetes y cuando entra aire frío se mezcla como una turbina, sube la temperatura y se convierte en la primera barrera defensiva del sistema respiratorio. Por eso debemos respirar por la nariz. ¿Aló? ¿Cisas o no precisas? Sí, cisas. Si a estos cornetes, miren, le colocamos la membrana mucosa que nos reviste, entonces hay tres: cornete dorsal, cornete ventral y cornete medio etmoidal. Y los espacios que están entre los cornetes y el septo o tabique nasal, ya lo vimos aquí ahorita, reciben el nombre meato. Mire, este es el meato dorsal, este es el meato medio, este es el meato ventral y comunicando todos los meatos viene el meato común. Entonces aquí está por dentro coana anterior, nariz anterior, narina anterior, cavidad nasal y mire aquí la coana posterior, nariz posterior o narina posterior. ¿Sí o no?
Muy bien. Pero, si yo coloco en detalle, miren, y le coloco el septo o tabique nasal, la coana anterior que me la impide ver el septo o tabique nasal, cavidad nasal, miren, la coana posterior pasa a la faringe, faringe, alias garganta. Y ella tiene 7 huequitos que lo vimos con el otro grupo. Pero estos 2 huequitos son las de las coanas posteriores, 2 de 7, y se llama nasofaringe. ¿Cómo fue? Bueno, pero ahora yo quiero, con ustedes vimos estesiología, ¿se acuerdan o no? Y veamos la glándula lagrimal principal y la glándula lagrimal accesoria, y veamos el aparato lagrimal. Y decíamos que el aparato lagrimal iba a desembocar en el piso de la cavidad nasal, ¿se acuerdan o no? Pues mírenlo acá. Entonces aquí viene el aparato lagrimal. Entonces allá viene por el ladito y desemboca aquí. Entonces las lágrimas, el exceso pasa a la cavidad nasal y cuando entra el aire se humidifica y así evitamos que se lesione el alveolo. Por eso cuando vamos al hospital, que estamos enfermitos y nos colocan oxígeno, el aire o el oxígeno lo pasan por agua, similando las lágrimas, humidificando el aire. ¿Sí o no, colegas? Esto hace que la cavidad nasal queda dividida en 2 porciones, desde la coana anterior hasta el orificio del ducto nasolagrimal se llame vestíbulo nasal y de ahí hacia atrás cavidad nasal verdadera. ¿Cómo lo fue con la nariz? Puntería. Bien. Y esto nos permite que siempre que revisamos nariz en los animales domésticos, entonces hagamos la pruebita para saber que las lágrimas están llegando muy bien a donde queremos, es decir, a la cavidad nasal, ¿sí o no? ¿No escucho? Entonces, mire, yo le eché, después cuando vimos ojito, le eché el test de fluoresceína, ya hablamos de eso. Entonces, yo aplico la fluoresceína, tiene que pasar al orificio palpebral, luego al ducto palpebral, luego al saco lagrimal, luego al ducto nasolagrimal y llega al piso. Este es el orificio del ducto nasolagrimal. Por lo tanto, de aquí a aquí vestíbulo nasal y de ahí hacia atrás nariz verdadera, o cavidad nasal verdadera. Total que todas las lágrimas tienen que llegar a que miren el caballo, miren el perrito. ¿Sí lo ven o no? Con excepción de los braquicéfalos, que son los perritos chatos. Porque como la nariz está cortita, el orificio nasal del ducto nasolagrimal está más cerca de la coana posterior que de la coana anterior. Entonces, para yo saber si está permeable, tengo que abrir la boca y veo el verde en el fondo de la garganta, más cerca de la faringe. ¿Es correcto? Muy bien. Entonces de la nariz paso con F a la faringe. ¿Hay preguntas hasta aquí? No hay, ¿sí o no? ¿Sí o no? Mira ahí el ducto.
Este llega al piso de la cavidad nasal, el espasmo. Entonces miremos aquí que esto es muy importante. Miren, muy bonito. Entonces aquí tenemos los orificios palpebrales, pasa al saco laringal y llega al ducto nasolaringal. En el momento que cierran los párpados se produce una succión negativa, baja el timing, entonces por ahí se baja la. No está tan bonita, ¿no? Por eso cuando alguien está llorando y en especial es una dama, uno le presta el pañuelo. En la época que uno cargaba pañuelos, es para que se seque las lágrimas, pero termina sonando. Me devuelve el pañuelo tranquila. Ahora fue reemplazado por los Kleenex, ¿no? Pero ya casi nadie lleva pañuelo, porque en mi época era sombrero, cinturón. Bueno, entonces, todo bien. Mire esa vez. Bueno, ¿cómo nos ve con nariz? Súper, ¿sí o no? Entonces pasamos ahora a faringe. Pero voy a hacer un repasón chiquitico porque después de la nariz pasa la faringe y de la faringe la laringe. Faringe con F, laringe con L. Entonces, la faringe tiene forma rectangular en la mayoría de las especies y es de ubicación dorso-rostral con respecto a la laringe. Es un saco músculo mucoso, o sea que por dentro tiene mucosa y por fuera tiene músculo. Mientras que la laringe con L es una válvula mucocartilaginosa, o sea que por dentro tiene mucosa y por fuera cartílago. Y está ubicado ventro craneal, cabeza craneal rostral con respecto a la faringe. ¿Cómo vamos? La faringe permite que pase el aire de la cavidad nasal a la laringe y a la tráquea. Con L, o sea que la laringe con L, perdón, laringe es exclusiva para el sistema respiratorio. No puede irse nada diferente por allá. Cuando yo llego con mucha sed y me tomo una cerveza Fondo Blanco, porque la dama me regañó y dio mis sentimientos, a veces se me da la cerveza y me va a toser. ¿Qué dice el campesino? ¿Se fue por el camino? Y entonces tocar el tres palmaditas allá. No. Lo que tiene que hacer es, pare, inspire bien, y ahora sí, fuercen esos sacos pleurales para que por presión saque esa vaina. Creo que a todos les ha pasado cuando están almorzando y de repente viene un estornudo, ¿sí o no? Entonces estornudan, estaban degustando arroz y quedó un arrocito en la cavidad nasal. Entonces uno no sabe qué hacer. Si salto brinco, pero si salto brinco no canto. Y si hago esas tres no bailo. Entonces viene el organismo y se prepara para una más fuerte. ¡Pum! Y el arroz termina hace la campana de Gauss. Bueno. La línea es exclusiva para qué? El sistema respiratorio. Mientras que la faringe con F permite que pase el aire de la nariz a la laringe y de la boca al esófago. O sea que esta es como para el sistema digestivo y para el sistema respiratorio. Dígame si sí o no. Sí. Entonces, esta la complementa. Bueno, pero entonces la faringe tiene 7 orificios. Las 2 de la coana posterior serán 2 para la nasofaringe. La que comunica con la boca, una para la orofaringe. La que comunica con la laringe, laringofaringe. La que comunica con el esófago, esófagofaringe. Y estas 2, que son las mismas en estesiología, el oído medio se comunica con la faringe a nivel de las trompas auditivas o trompas de oefalopio. La eufalopio está muy baja. Entonces sean 2 de la nasofaringe, 2 de las trompas de Eustaquio 4, una de la orofaringe 5, una de la esophagofaringe 6 y una de la laringofaringe 7. Dificultades. Bueno, entonces de aquí, queridos colegas, pasamos a la laringe con L y hablamos lo relacionado con
la cuestión anatómica de diferencia entre faringe y laringe, ¿sí o no? Pero resulta que la laringe con él está formado por unos cartílagos pares y unos cartílagos impares. Mire esta puntería. Entonces ahí está la laringe, pero el caballito está mirando hacia la puerta, mire. O sea que estamos viendo la laringe por el lado derecho, ¿sí o no? Aló. Tiene 3 cartílagos, mire. Perdón. Tienen 2 tipos de cartílagos. El primero se llama impar, el primer grupo, y el segundo grupo se llama par. El primer grupo se caracteriza, el primero, por uno que tiene forma de hoja y recibe el nombre de cartílago epiglótico. ¿Cómo se llama? Cartílago epiglótico. Tiene una base, tiene un vértice, sígame, que une la base con el vértice. Son estos pliegues, miren, 2 pliegues laterales, uno por allá y uno por allá, otro por acá. Tiene 2 superficies, miren, una superficie de arriba, esta, miren, va a colocar con vértice. ¿Sí les gusta el verde? Porque a nuestra hermana le encanta, sobre todo el verde militar. Ven, arriba. Una superficie, mire, y esta mira hacia la laringe, se llamará superficie laringe, y esta que mira hacia la boca se llamará superficie oralolingual. Dígame si todo bien o no. Repito, base, vértice, borde, superficie orsalo-laringea, superficie ventral mural. Si yo lo retiro de ahí y miro bien el cartílago epiglótico, miren. Recuerden que estamos en generalidad, luego miramos las diferencias. Aquí tengo la base, ¿cisas o no? En la parte central presenta un engrosamiento llamado pedículo, pedúnculo, peciolo, a través de la cual se le pega la cara dorsal del cuerpo el tiroideo, ya la vamos a ver. Vértice, borde, ¿sí o no? Borde, aló. Esta es la superficie dorsal o laringea, porque mira hacia la laringe, y es cóncava de lado a lado y convexa del vértice a la base, mientras que la superficie ventral oralolingual es cóncava del vértice a la base y convexa de lado a lado. No. Y a la base del cartílago epiglótico le llega el primer par de cartílago par llamado cuneiforme. Mírenlo aquí. Cuneiforme. Ahí lo hicieron con un ojito, pero son diferentes nombres. Miren el cuneiforme. Tiene forma de cuña. Dígame si sí o no. Pero los cartílagos cuneiformes de las especies que vamos a estudiar únicamente la tiene el perro y el caballo. Los demás no tienen cartílago cuneiforme. O sea que ya vimos un cartílago impar llamado ¿qué? Y un cartílago par llamado ¿todo bien o no? Segundo cartílago se llama tiroideo. Se me olvida, ¿cómo se llama? Tiroideo. Miren esta belleza. Entonces, miren el tiroideo. El tiroideo tiene forma de escudo con un cuerpo de ubicación ventral y 2 alitas de ubicación lateral. Pero las alitas tienen 3 bordes, un borde dorsal, un borde anterior y un borde posterior. Cuando se une el borde dorsal con el borde anterior, mírenlo. ¿Lo vemos aquí o no? Miren. Quien lo fija, perdón, otra vez. Cuando se une el borde dorsal con el borde anterior y el borde dorsal con el borde posterior, dejan estas prolongaciones llamadas cuernos o astas,
Este se llama cuerno o asta anterior y este se llama cuerno o asta posterior. Pilas con lo que viene. Fijando el cuerno o asta anterior con el borde anterior del tiroideo, queda esta parte que no la cubre y se llama foramen o agujero tiroideo, por donde ingresa y le va a la laringe el hijo del vago llamado laringe o retirón. Ya vimos el vago, ¿no? Uterino. Muy bien. ¿Para qué sirve el cuerno asta anterior? Para que se le pegue a la base y al cartílago cuneiforme. ¿Para qué sirve el cuerno asta posterior? Para que se le pegue a la unión de la lámina y el arco del cartílago muy importante ahora y muy nombrado, y es ruso, con la guerra ahora de Rusia ¿con quién está peleando Rusia? Con Ucrania, y es el cartílago cricoideo. Se patina la serie cricoideo. Bueno, ¿no me han visto a un Rafa por ahí? ¿Qué hay de vainas? Cuenten a ver. Entonces vamos entonces, epiglótico en par, tiroideo en par, y viene el ruso. Yo quiero mucho a al ruso, porque es un anillo. Y si quieren un compromiso de un caballero con una dama, no le compren lo mismo que uno de oro, que uno de plata. No, llévenle un cricoideo. Y lateral, y en la parte central presenta una cresta transversa prominente. Delante de la cresta es cóncava, detrás de la cresta es cóncava. ¿Cómo vamos a ver? Dentro del cricoideo se ubica el primero o segundo anillos traqueales. Y para fijar eso, de la concavidad al tiroideo anterior y de la concavidad a la tráquea, salen los ligamentos cricotiroideos y hacia atrás cricotraqueales, y encima los músculos cricotiroideos y los músculos cricotraqueales. Cuando hablamos de ligamento membrana es lo mismo. Entonces miremos cómo esta vaina se va armando como si fuera un Toyota fuerte, bueno, un Twingo entonces, hermoso. Y en la parte dorsal de la lámina hay una cresta, lástima que no lo vemos. Y de aquí es cóncavo por delante y cóncavo por caudal, y de aquí van a salir unos músculos llamados cricoaritenoideos dorsales. O sea, todo esto lo van ensamblando. ¿Queda claro el cricoideo o no? Miremoslo en medio ladito, nuevamente, perdón, de frente. Entonces, mire la lámina, mire la cresta, ¿sí o no? Mire el arco. Pero si lo vemos de medio ladito, además de tener la cresta prominente, presenta dos faceticas, 1 y 2. Una en la unión de la lámina con el arco, y ahí se va a unir con una faceta ubicada en el cuerpo posterior del cartílago tiroide para formar la articulación cricotiroidea. Mientras que hay otra faceta en la parte ventral y porostral de la lámina para articular con otra faceta de que es el aritenoideo para formar la articulación cricoaritenoidea. Qué cosa tan hermosa, ¿no? Y uno preocupado por no tener plata. No, que tenga una buena laringe. ¿Sí esas o no? Claro. Bueno, entonces, ¿cuáles son los impares? Ahí viene. Epiglótico, tiroideo, cricoideo. Los cartílagos impares que forman la parte rostro-ventro-craneal de la laringe. Y dentro de esos impares se ubican los pares. Ya miramos primero los corniculados, ¿sí o no? Listo. Ahora viene el segundo, el aritenoideo. Y vamos a dibujar un aritenoideo bien chévere. En el tuyo no dicen bien chévere, sino bien. Miren esta belleza. El cartílago aritenoide tiene forma prismática, tiene una base de ubicación oblicua, tiene 3 bordes, uno dorsal, uno ventral y uno lateral. Los 3 se unen y forman este vértice. Entonces aquí nos quedaría 2 superficies, la de allá medial y la otra lateral, y esa lateral tiene 2 porciones, una dorsolateral y una ventrolateral. ¿Cómo nos fue este ahí?
pero esta punta está allá por dentro. Estas salientes del cartílago aritenoide, la que está allá por dentro, se llama apófisis vocal. Y de la apófisis vocal nace la cuerda vocal verdadera, que ahorita la vamos a ver. Y la que está por caudal se llama apófisis muscular, que articula o tiene una faceta que articula con otra faceta ubicada en la parte ventral y los tantos del cartílago cricoideo para formar la articulación cricoaritenoidea. Ayúdenme, todo el cartílago aritenoide, rojo, base del aritenoide, azul, bordes del aritenoide, punta, vértice del aritenoide. ¿Cómo se llama? Apófisis vocal. La otra, apófisis muscular. ¿Todo bien o no? Y sobre la apófisis vocal viene el último cartílago vocal que tiene forma de cuerno y se llama cartílago corniculado. ¿Cartílago qué? Y no olvidemos que aquí está el cuneiforme, virtual, ¿no? Pero tapa el cuerno anterior. Entonces, pares cuáles son: el aritenoideo, el cuneiforme y el corniculado. Visto de frente da la apariencia de pico de jarra. Visto de frente da la apariencia de qué? De pico de jarra. Mira aquí el pico de jarra, ¿sí lo ven? O sea que aquí está la laringe, mire, y yo lo haciendo por arriba. Este es el corniculado, ¿sí lo ven o no? Mire el epiglótico, mire el pliegue aritenoepiglótico. Este le muestro otra más bonita, un caballito. Mira la laringe bien bonita. Entonces, aquí ¿qué tenemos? El epiglótico, aquí llega, mire, el vértice del aritenoide, mire los pliegues aritenoepiglóticos y mire aquí el corniculado que he visto por encima de la apariencia del pico de jarra. ¿Todo bien? ¿No escucho? Súper. Bueno, pero ahora vuelvo entonces, miremos el tripaje de esa laringe. Es decir, cojo esta laringe, la corto en la mitad y voy a mirar qué hay por dentro. Entonces, anoten por favor. La laringe por medial tiene 4 partes. La primera, la segunda, la tercera y la cuarta. La primera se llama entrada. La segunda se llama vestíbulo. La tercera se llama rima glotis y la cuarta se llama porción posterior. ¿Cuál es la primera? Entrada. La segunda, vestíbulo. La tercera, rima glotis y la cuarta, porción posterior. Porción posterior. Entonces, voy a mirar la entrada, o sea que para ver la entrada tengo que ubicarme aquí por encima y nosotros ya la vimos con el caballo, volvemos a colocarla. Esta es la entrada, mire, bien bonita. Esta es la entrada. Rostral aquí, allá craneal. Rostralmente, ¿qué está? El cartílago epiglótico. Cranealmente, ¿quién está? El aritenoide y el corniculado. Cranealmente. Y lateralmente, lo que une el epiglótico con el aritenoide se llama pliegue aritenoepiglótico. Cuando algo quiere entrar a la laringe, inmediatamente, ¡pum!, se cierra. Pero si yo anestesiar un animalito es obligatorio, es mandatorio, sí o sí, pasar una sonda dentro de la laringe para tomar la respiración. Porque si no, esto se relaja, se cierra y por ahí ni entra ni sale aire. ¿Y saben qué termina? ¿No? En mi pueblo existió un señor que era muy jodido, tenía 2 hijas muy bonitas. ¿Qué hay en la entrada?
el epiglótico rostralmente, cranealmente, aritenoideo corniculado, lateralmente, lo que une el epiglótico con el aritenoide, llegue al aritenoepiglótico. ¿Lo dejó preocupados o qué? Sí. Era muy pegado. Muy pegado. Bueno. Listo. Después de la entrada, ¿qué viene? El vestíbulo. Pero para poder entender el vestíbulo, pasemos a la tercera. La rima glotis o cuerda vocal verdadera. ¿Qué es esta? Miren, ¿la ven con la L? Entonces no olviden, allá está el cuerpo, allá, después de que aquí se están poniendo por encima, allá está el tiroides del cuerpo. Y del cuerpo a la apófisis vocal, después de que este es el aritenoide, viene la cuerda vocal verdadera. O sea que, ¿qué es la rima glotis o cuerda vocal verdadera? Un estrechamiento central de la laringe. Y el espacio que está desde la entrada hasta la cuerda vocal verdadera se llama vestíbulo. ¿Vestíbulo qué significa? Falso o cavidad falsa. Y luego viene de ahí para atrás, que es la porción posterior. Pero les voy a pasar esta fotico para que se vea bien chévere. Miren esta belleza. Entonces mira la línea por medial, aquí sí que lo vemos puntería. Eso lo quitan del video, ¿no? No imagino. Miren la entrada. Prostalmente el epiglótico, cranealmente el aritenoideo y el corniculado, cranealmente, y lateralmente el pliegue que une el epiglótico con el aritenoideo, que es el pliegue aritenoepiglótico. ¿Sí o no? Miren aquí, queridos colegas, la apófisis vocal del aritenoideo. ¿Se acuerdan que les hice el dibujito en verde? Y va, aquí llega el cartílago tiroideo. De la parte dorsal del cuerpo del tiroideo a la apófisis vocal del aritenoideo viene la cuerda vocal o rima glotis. Entrada, rima glotis. Este es el vestíbulo, el espacio que va desde la entrada hasta el vestíbulo. ¿Cómo vamos? Ojo, porque por arriba no lo puedo ver, pero aquí sí. ¿Qué hay en el vestíbulo? Si esta es la cuerda vocal verdadera, mire la cuerda vocal falsa o vestibular. Entre la cuerda vocal verdadera y la cuerda vestibular falsa o vestibular viene un hueco llamado divertículo de la laringe. Y en el divertículo hay un sáculo. Y cuando entra o sale aire, los sáculos se mueven y se producen el sonido característico de la especie. El caballo, la vaca, monje, el pollo, el perro, ladra, el gato, maulla, el cerdo, croe, la oveja, bala. ¿De dónde producimos el sonido? Normalmente uno dice no, es que es la cuerda vocal verdadera. Navajas es la mayor porcentaje, pero también la cuerda vocal falsa, pero también el divertículo y también los árboles. Sin embargo, en cada especie vamos a mirar. ¿Sí? Súper. Y la porción posterior comunica la rima glotis con la tráquea. ¿Qué más le pedimos a la vida con la tráquea? ¿Todo bien? ¿No es? Por fin salimos de la laringe. Entonces, ¿para dónde nos vamos? Como dice el gran filósofo colombiano Jimmy Gutiérrez, para adelante, para allá. Entonces vamos para abajo, tráquea. Miren esta belleza. Pero aquí nos toca meternos un poquitico con la idiosincrasia o con la cultura, colegas, porque a la tráquea en el campo no se le conoce con el nombre de tráquea. Y si yo llego a mi pueblo hablándole a las personas que están allá, que dónde está la tráquea, se disgusta, ¿no? Claro, como el doctor sí estudió, entonces viene a humillarme. Pero lo dicen con todo el respeto, ¿no? No. Uno les pregunta más bien, don José, ¿y dónde está él? Guacharaco.
No es de las haciendas guacharacas de Álvaro Uribe Vélez, no, esta no suena así tan duro. Porque el guacharaco es un instrumento musical. ¿Sí o no? Entonces mire que la tráquea es un tubo que mantiene la lumen. Tómense el guacharaco, tóquenlo. Encima de ella va el esófago, pero el esófago sí se colapsa. ¿Por qué no se colapsa? Porque como toda víscera que ya vimos, por fuera tiene serosa, en la parte media cartílago mucosa, y está formado por anillos en forma de C, la mayoría es incompleto dorsalmente, y uniendo anillo con anillo viene un músculo liso. ¿Cómo se llama la tráquea? En algunos sitios no le dicen guacharaco, le dicen charrasca. Miren aquí los anillos de la tráquea, ¿no? De frente, ¿sí lo ven los anillos? Mírenlos. No escucho. Sí, Sandy. Sí, Sandy. Pero aquí les muestro. Miren aquí estos anillos. Cha belleza, miren. Y uniendo anillo con anillo viene el músculo traqueal. Si no fueran en forma de C, en el momento que se lanza un caballo y el caballo baja toda mecha y se le pega un árbol, pues este anillo se fractura, sangra, se va por la lumen a pulmones, llega al alveolo, lo encharca y adiós, muerto. Que no hay donde realizar la respiración. ¿Estamos claros o no? Pero la tráquea va y se divide en dos bronquios cuando entra al pulmón. Entonces vamos a ubicarlas aquí. Oiga, ¿qué hay? Porque hay conjunto de música y todo. ¿Qué están celebrando? Pero eso ya pasó. No, amor, la amistad no se... pero por allá está Rafa de puntos. Entonces, miren, la tráquea llega y se divide en dos bronquios. La parte central y el inicio de los dos bronquios recibe el nombre de carina o espolón traqueal. ¿Cómo se llama? Carina. ¿Ustedes alcanzaron a conocer los programas de Jotamari? ¿No? Los domingos salía una niña o un caballero y los vestían ahora en traje de baño, ahora en traje no es que vaina, y decía, mejoró, empeoró, pero igual. Y tenía un programa de cocina, antes de él estaba Saúl en la olla, no, ese sí que no lo conocía. Y tenía una modelo muy bonita y se llama Karina. Entonces acuérdense de la Karina, por otra que por el programa de cocina de Saúl en la olla. Perdón que les cuente mis experiencias. Yo vengo de campo. Y cuando uno cruza por el camino de un caballo y uno mira, recuerde que allá en el campo la cocina es afuera, ¿no? Pero resulta que cuando yo llegué a Bogotá, eso llega a precio bueno. Entonces, ¿esta se llama qué? Carina o espolón traqueal. Pero estos bronquios se vienen en bronquiolos y los bronquiolos en unos más chiquiticos. Mírenlo aquí. Entonces miren aquí la tráquea, todos síganme por favor. La tráquea se divide en bronquios, dígame. Los bronquios en bronquios primarios, los bronquios primarios en bronquios secundarios. Y en los bronquios secundarios vienen los bronquiolos. Mírenlo aquí. Y mira aquí los bronquiolos. Mírenlo aquí, bronquiolo. Y cada bronquiolo va y forma un saco alveolar. Y el saco alveolar está formado por alvéolo pulmonar.
Aquí viene la arteria y la vena. La vena trae el globulito rojo rico en CO2, lo suelta a través del alveolo y luego lo recoge el oxígeno en la arteria para volverlo al cuerpo. ¿Sí o no? Pero vamos a aprender una enfermedad hoy. Este saco alveolar. ¿Ustedes tienen una bolsita plástica por ahí? No. ¿Caballeros tienen un preservativo por ahí? A ese sí. Entonces vamos a poner una bolsita plástica. Cuando se llena de aire, pues se extiende, que sería la respiración. Pero al momento que yo presiono la bolsa plástica, sale todo el aire y se va a pegar toda la mucosa. Para evitar que eso pase, dentro del alveolo existe un líquido llamado líquido surfactante. ¿Vamos bien? Surfactante. Cuando un niño nace menor de 7 meses, el problema es que se muera porque no hay líquido surfactante. Pero Dios no lo quiera, va la mamita en un carro, la atropella, se rompe la placenta, no hay cómo se defiende al chinito, ¿qué hacen? Llegan urgente al hospital y le ponen corticoide para madurar los pulmones, que los neumocitos picosos, que son una célula del pulmoncito, empiecen a producir líquido surfactante. Pregunta que no, la mamita muere. Es un caso hipotético que sucede mucho. Entonces toca sacar el chinito ya, pero viene sin líquido surfactante. Entonces, ¿qué hacen? A través de una sonda por la línea tráquea te va el líquido surfactante de bovino. Eso cambió. Pero 3 centímetros no vale sino 70 millones. Entonces, imaginen que esté en el Rondón Boyacá y pasó eso y necesitamos líquido surfactante. ¿Qué toca hacer? La familia para comprar el líquido surfactante. Hipotecar los 2 chinos todos. No sé si me sigues. Pero la ciencia, como decía Víctor Rómulo, no es del pueblo. Sí, ahí está y ahí está la droga. No tengo por qué. Sí, ayer me llegó casualmente una perrita bicha. Yo no sé si ustedes leyeron un artículo en la prensa de un viejito que llegó. Entonces, miren que si nace antes de los 7 meses y no hay líquido surfactante, la bolsita se pega. Si se pega, se muere el alveolo y es reemplazado por tejido fibroso. Eso se llama enfermedad de Gila y eso se llama fibrosis quística pulmonar. ¿Ya o no? Ya lo aprendimos. ¿Qué es la fibrosis quística pulmonar? Que no hay líquido surfactante, por la causa que sea. Hay un problema genético en Europa, porque durante mucho tiempo se casaron primos con primos, todo el imperio, ¿no? Entonces ahora, cuando hacen el test genético, que se puede saber, y si tiene gen recesivo el papá y gen recesivo la mamá, ¿qué va a salir un chino con el gen recesivo? La fibrosis quística. Entonces ya pueden quitar el gen del recesivo y por ingeniería genética meter el gen de otra persona dominante. Y el niño nace sin fibrosis quística, porque si nace con fibrosis quística, con la tecnología que hay, se va a morir antes de los 17 años. No sé si me pasa. Entonces, ¿para qué invertir en un niño que muere a los 17 años con toda la tragedia? No, hacen un esfuerzo, sacan un crédito, cogen los embriocitos, le sacan una célula de embriocito, miren que tenga el gen, y si no se lo inyectan, y el cenito que van a hacer. Eso sí, si pasa un accidente en un carro, pues nada tiene que ver. Porque ese es para los indígenas un pájaro de acero. ¿Cuándo pasa eso? Bueno, ¿todo bien hasta aquí o no? Bueno, listo. Entonces esta es la porción de respiración. Entonces, bronquio nos da ducto alveolar, saco alveolar, alveolo. ¿Sí o no? Bueno, hay que tener miedo a güey, madre, Porque pasa lo siguiente, uno entra a cirugía, pero si este paciente tiene hipertensión y yo le coloco una anestesia porque es causa de hipertensión, eso se puede romper y empieza a sangrar los alveolos. Luego encharcan
ducto alveolar, luego bronquiolo, va subiendo, llegó a la tráquea, y cuando uno se da cuenta es cuando perdió una sangre por la zona. ¿Me siguen o no? Y ahí empezamos a hablar con Dios y a negociar. Mi Dios, no, écheme la manito, que esta perrita es un niño especial. Obviamente que uno ya sabe cuando entra a cirugía, ¿no? Pero de todas maneras, no te digo lo mismo nadie. Pero bueno, una perrita de esas que tiene un piómetra en el útero que toca necesariamente sacarlo, si se falla, se rompe, se muere. ¿Qué chance de la cirugía? Y yo tengo una gata casualmente. Tiene cerca 17 años. ¿Joven o vieja? Vieja. Y se tragó de un estuche una muñeca, ¿cómo se llama esa muñeca? La china y me decía, ay, son monas. ¿Cómo se llaman las muñecas? Las Barbies. Y un vestido de una Barbie se le tragó y le causó una obstrucción. Esas Barbies yo no las quiero. Güey, madre, mi hija menor le tocó para todo. Cada vez que, mamita, pero es la última. Volvió a bajar los 15. Bueno, chao pescado. Entonces no olvidemos, ¿qué nos tocaría hacer aquí? Si aparece sangre en la zona, Dios, tenemos un tiempo muy corto para tratar de salvar a este paciente. Muy corto, pero adelante, Lucecita. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay una enzima que es la responsable de la hipertensión aquí, se llama fosfoiesterasa 2. Entonces toca darle esta droguita para bloquear la fosfoiesterasa 2 y bajar la presión arterial pulmonar. ¿Sí me siguen o no? Pero créanme que ahí toca negociar con Dios. Porque a pesar de que se le aplica eso, por lo menos de 10, 4 no. Con hipertensión pulmonar. Bueno, listo. Ahora miren lo siguiente. ¿Qué me queda último? El sistema respiratorio. El mecanismo de bombeo. ¿Qué es el mecanismo de bombeo? Aquel que permite que entre el aire y salga el aire. Entonces, ¿cuál es el tórax? ¿Qué hay? Vértebras torácicas, esternón, costillas, cartílagos costales. Músculos del tórax, todos. Intercostal externo, intercostal interno, elevador de las costillas, retractor de las costillas, recto torácico, transverso torácico y el diafragma. Lo único que es más importante es el diafragma. Por supuesto, toca recordarnos que origen, sesión, inervación, relación y distribución. La pleura, que ya la vimos, y no olviden que delante de la pleura vienen las cúpulas pleurales. ¿Todo viene hasta ahí? Entonces, un ejemplo chiquito. Perro pincha en 5 años, que puede ser el caso de su mensaje. Sale y lo atropella un carro y en la placa de rayos X se observa que ha desgarrado el músculo diafragma. ¿Está afectado el sistema respiratorio? ¿Sí o no? Si es así, ¿dónde y por qué? ¿Qué está afectado? Sí, está afectado. ¿Qué? El mecanismo de bombeo. ¿Por qué? Claro, que es el principal músculo de la respiración. Y si el diafragma está roto, el problema no es que el diafragma esté roto, porque hay más músculos que ayuden, pero por ahí se mete el hígado. Y el diafragma, donde desea colaborar, se achica y queda por una hernia y se atrapa al hígado, entra sangre, pero no sale sangre. Entonces va a arrancar con un síndrome de perfusión o un síndrome intermedio. Y en el momento que uno entra a operar, libera el diafragma, toda la sangre pasa a la circulación general y está repleta de radicales libres. Ese paciente se muere pronto. Entonces, ¿qué me toca? Ponerle captador de radicales libres antes de retirar el hígado o lo que sea. Eso lo van a tener el paciente. ¿Todo bien o no? O sea que, gloria a Dios, hay que querer al sistema respiratorio. Hay que querer. Bueno. Entonces, quedamos listos. La próxima semanita, ustedes ya me han estudiado las generales de generalidad y lo digestivo, y entonces terminamos para sacar de. No se olviden que los
generalidades de urinario y genital. Y arrancamos con equino, todos los equinos, bovino, canino, ave. ¿Listos?